Hoy vamos a hacer un nuevo espacio en el que vamos a tratar sobre lo que se conoce como defectos o alteraciones congénitas del desarrollo y que estudia una ciencia que se denomina teratología, digamos que está implicada dentro de la embriología. Realmente, como ya hemos visto en otras píldoras de esta serie, el periodo del desarrollo del ser humano es un periodo que es relativamente corto, abarca solamente 9 meses dentro de nuestra vida, pero es un periodo en el que se producen una serie de cambios dramáticos muy intensos, es un periodo de gran actividad. Ese, por una parte, es la ventaja que tiene, tiene una ventaja, digamos que evolutiva, en la que tenemos un periodo corto en el que se nos forma un cuerpo humano completo. Pero tiene una desventaja, y es que la propia complejidad del sistema, la propia velocidad de los procesos que tienen lugar en él, hace que sean susceptibles a la acción de elementos externos o internos que pueden traducirse en una alteración del desarrollo, lo que conocemos como malformación congénita, y que a grandes rasgos y de forma muy general podríamos definir como una alteración del desarrollo que puede expresarse de una forma muy somera, serían las malformaciones o defectos congénitos menores, que apenas afectan a la funcionalidad y que son más un problema estético que otra cosa. Por ejemplo, lo que ven aquí en la imagen a la izquierda sería una sindactilia, los dedos que están unidos no se han separado. Sin embargo, hay otro tipo de alteraciones que afectan a estructuras cada vez mayores y funcionalmente más importantes y que llegan a producir, digamos que un problema clínico importante, y eso serían las malformaciones congénitas mayores. En este caso pueden ver aquí en la imagen media, en la zona media, lo que se conoce como una focomielia, que es un defecto en la formación de la extremidad superior o inferior, según el caso. Finalmente, hay otro tipo de malformaciones que es muy frecuente, pero que no es evidente, no es tan evidente como las otras, puesto que no tiene una alteración morfológica, sino que lo que tiene son alteraciones funcionales. Se conocen como déficits funcionales y son muy abundantes. El ejemplo más frecuente o muy claro es el síndrome alcohólico fetal. En su conjunto, hace que todo este tipo de alteraciones signifiquen un buen porcentaje de la patología neonatal e infantil de los niños. En cuanto al origen de los defectos congénitos, podemos distinguir tres grandes orígenes. Uno de ellos sería aquellos agentes o elementos que actúan desde fuera del exterior de la madre, tomando como conjunto, una unidad en conjunto, la madre y el embrión o el feto, pues serían los agentes externos. Otro grupo de elementos que pueden alterar el desarrollo serían lo que conocemos como agentes maternales, es decir, la patología de la propia madre que termina afectando al feto. Y finalmente, muchas de las malformaciones congénitas son fruto de una alteración o disfunción dentro del propio feto. El ejemplo más claro sería, por ejemplo, una alteración cromosómica como una trisomía, etc. Las causas de defectos congénitos, ya entrando en el terreno particular, son múltiples. Hay muchos elementos que pueden afectar al desarrollo. Realmente, pues aquí en esta imagen se han representado algunos de ellos, hay otros muchos más, pero cosas tan dispares como la fiebre, la actuación de drogas, el alcohol, procesos infecciosos, alteraciones metabólicas en la madre, fármacos, etcétera. Una gran cantidad de elementos pueden alterar el desarrollo. Algunos estudios llegan a afirmar que el 6% de los recién nacidos vivos pueden tener algún tipo de malformación congénita, incluyendo aquí las menores, las mayores y los defectos congénitos, que son una buena parte de ellos. En otros estudios se ha intentado deslindar cuáles son las causas y qué porcentaje significan dentro del total de malformaciones. Y viendo que, como ven aquí en esta imagen, pues muchas de ellas tienen un origen genético, bien sea por alteraciones de herencia multifactorial, por alteraciones génicas o anomalías cromosómicas. Cerca de un 10% reconocen el origen en la acción de agentes externos. Y finalmente, que son los conocidos como teratógenos. Y finalmente hay un 55% de causa desconocida que podría sumarse a las otras, con lo cual sería un porcentaje mayor. Un concepto fundamental para entender la formación de defectos congénitos es el hecho de que el desarrollo, aunque está regido fundamentalmente por el código genético,
no es totalmente independiente del exterior. El proceso del desarrollo embrionario está condicionado por factores externos. Hay muchos ejemplos en la naturaleza, algunos muy claros. Por ejemplo, el desarrollo embrionario del cocodrilo. La puesta de los cocodrilos se hace en un nido que mantiene una temperatura. Dependiendo de pequeñas variaciones de hasta 1 grado en la temperatura del interior del nido, existen variaciones significativas en el desarrollo de cocodrilos machos o cocodrilos hembra. Esto viene a querer decir que la temperatura es un factor fundamental en el desarrollo genital o sexual de los individuos. Hay otros muchos ejemplos, que no vamos a entrar en detalle por falta de tiempo, pero esto ha llevado a considerar que factores externos podrían ser beneficiosos para el desarrollo del feto. Y bueno, pues aquí hay ciertas teorías que dicen que factores como la música podrían beneficiar el desarrollo fetal. Por el contrario, hay otra serie de factores que podrían ser perjudiciales, influir en el desarrollo de una forma perjudicial. Y esos factores son los que se conocen como teratógenos. Un concepto que hay que tener claro para entender la teratogénesis es que hay como 3 fases bien diferenciadas. Primero, las 3 primeras semanas del desarrollo. Son las semanas más tempranas, las de máxima susceptibilidad. El embrión es una estructura bastante simple y es una estructura que funciona un poco como el todo o nada. Si tiene una afectación suficiente, el embrión se muere y se produce un aborto que muchas veces no se identifica como tal. Y si el embrión no tiene una afectación suficiente, la propia capacidad de regeneración de las células, que son células madre, por así decirlo, son capaces de regenerar un individuo sano completamente normal. Otra cosa distinta es cuando los agentes externos, los teratógenos, actúan entre la 3ª y la 8ª semana del desarrollo. En este periodo, que se conoce como embriogénesis, es cuando se están formando todos los órganos. Y la acción de los agentes teratógenos suele conducir a la presencia de malformaciones congénitas. Por último, a partir de la 8ª semana y hasta el momento del nacimiento, la actividad de los agentes, la acción de los agentes externos suele alterar el proceso de maduración de órganos y sistemas, con lo cual no se producen malformaciones evidentes, sino que se producen fundamentalmente alteraciones funcionales. Otra idea que es interesante para entender la génesis de las malformaciones congénitas es que cada órgano específico tiene una especie de ventana de susceptibilidad, que puede ser más larga, que puede ser más corta, puede ser en momentos tempranos, puede ser más tardío. El caso es que las ventanas de susceptibilidad de distintos órganos se solapan, como se ve aquí en la imagen. Y la acción puntual de un teratógeno, como indicaría esta flecha, podría afectar a distintos órganos y sistemas. Entonces ya no se genera una malformación congénita aislada, sino que se genera, como ocurre con mucha frecuencia, lo que se conoce como síndromes malformativos. Son malformaciones que van asociadas unas a otras por la temporalidad de su ventana. Como ejemplos de alteraciones, digamos, de agentes teratógenos, existen muchos, hay muchos y muy variados. Empezando por los medicamentos, todo el mundo sabe que el tratamiento farmacológico de las embarazadas es algo muy delicado, que hay que tener cuidado porque muchos medicamentos pueden afectar al desarrollo. Luego comentaremos algún caso concreto. Las radiaciones, evidentemente las radiaciones ionizantes, sobre todo, son perjudiciales para el desarrollo porque alteran el código genético. Muchas sustancias químicas, entre las cuales podríamos incluir también, aparte de las conocidas como metales pesados, etc., los plásticos, por liberar una serie de sustancias que influyen en el desarrollo, que son los bisfenoles. Las drogas, y en ella vamos a incluir sobre todo, y luego comentamos algo sobre ello, el alcohol. El alcohol es un teratógeno importante y es un teratógeno que está ampliamente distribuido en nuestra sociedad. Los procesos infecciosos son muy conocidos, pues la rubeola, la toxoplasmosis, el virus del SIDA y recientemente deberíamos añadir aquí el virus del Zika, un virus que es capaz de alterar el desarrollo cerebral. Y tampoco hay que olvidarse de las enfermedades maternas como la diabetes, lupus y la hipertermia, que también es un agente teratógeno. La fiebre alta en una embarazada puede provocar alteraciones de desarrollo. En cuanto a los medicamentos, son muchos, son muy variados. No existe, en muchos casos, simplemente hay una prevención, porque no existen datos fehacientes de que si es teratógeno y en qué medida y qué tipo de malformación, pero se puede sospechar que sí.
Realmente, a la hora de conocer la teratogenicidad de un medicamento, no es solo saber si el medicamento en sí es teratógeno, sino también influye mucho la dosis a la que se utilice y el momento en el que se utilice. Hay fármacos que se pueden utilizar en determinados momentos y a determinadas dosis, pero no a otras ni en otros momentos. Y también hay, digamos que un componente de susceptibilidad individual. Como un ejemplo claro de un teratógeno farmacológico está el caso ampliamente conocido y difundido en los medios de la talidomida. Un fármaco que se desarrolla en los años 60, fundamentalmente en Alemania, y que se utiliza por su bondad en el tratamiento de los vómitos del embarazo y bueno, se utiliza como antiemético y como sedante. Realmente este fármaco no se había testado lo suficiente, engañaba porque las pruebas que se hicieron fueron en animales, pero resulta que en el humano tenía una teratogenicidad oculta y llegó a producir una serie de la afectación de muchísimos casos, varios miles de casos en Alemania y muchos más en toda Europa, generando fundamentalmente alteraciones en las extremidades, lo que se conoce como focomelia, por la similitud con las extremidades de las focas. Son extremidades alteradas que no se han podido desarrollar y que prácticamente son un muñón. Otro ejemplo muy claro de agente teratógeno es el ácido retinoico, un componente, una estructura que es la vitamina A, que está presente en el embrión y que actúa como un agente polarizador por gradiente. Si nosotros hacemos que ese gradiente quede anulado por la presencia exógena de agente teratógeno, de ácido retinoico, lo que se consigue es que las células se desorienten, no sepan dónde migrar, hacia dónde ir, cómo situarse, etc. Bueno, pues el ácido retinoico se utiliza como fármaco en el tratamiento del acné grave, las formas graves de acné. La vitamina A es liposoluble y se acumula en grasa, en la grasa humana, y siempre se tiene mucho cuidado, no solamente en la administración, que está totalmente contraindicada, de ácido retinoico a una mujer embarazada, sino a una mujer que prevea estar embarazada en breve, en unos meses, porque el ácido retinoico va a seguir actuando. Otro caso distinto es la administración de ácido retinoico en cosméticos, algo que está proliferando mucho, muchos cosméticos, sobre todo por sus propiedades hidratantes, por así decirlo, en la piel o regenerativas en la piel, se utilizan como tratamiento, envejecimiento de la piel, etc. Pero, ojo, es un fármaco, es un elemento que se absorbe y se acumula en grasa. Y no existen estudios seriados y serios acerca de la posibilidad de que actúe como agente teratógeno, con lo cual se impone la prudencia. Hay muchísimos fármacos que son teratógenos de determinadas condiciones, etc. Simplemente como a modo orientativo podemos decir que hay un organismo que es el ECMEC, Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, que recoge todas las malformaciones que hay y que tiene un servicio añadido de información telefónica, el SITE, que facilita información bien a los profesionales médicos como a la población en general sobre qué fármacos pueden ser teratógenos o qué estructuras pueden ser teratógenas y que no, cuándo y cómo se pueden administrar. Otro ejemplo de teratógeno importante por su difusión social y por la cantidad de alteraciones que produce es el alcohol. El síndrome alcohólico fetal es bastante frecuente. En algunas series incluso se ha llegado a afirmar que uno de cada 650 recién nacidos vivos podría estar afectado por este síndrome. Es especialmente efectivo o tiene su principal acción en las etapas tempranas del embarazo, cuando el embrión ya se está formando. El sistema nervioso, pues la parte anterior se ve gravemente afectada, se mueven neuronas que no se recuperan y generan ya un déficit que se va a arrastrar a lo largo de toda la vida. El síndrome alcohólico fetal no se produce por ingestas, muy grandes y continuadas, sino que por pequeñas ingestas de alcohol en las primeras semanas del embarazo y también en el resto puede verse una afectación. Hay dos formas de presentación del síndrome alcohólico fetal, el que es un síndrome alcohólico fetal grave, que es, tiene una afectación cerebral, del desarrollo cerebral muy grave, y además los niños tienen una cara muy particular, como se ve en este niño, que tiene el puente nasal deprimido, tiene el filtrum alargado y el labio superior muy estrechito. Pero el problema está en que pequeñas ingestas pueden afectar al desarrollo, no ser evidente y detectarse
más adelante ya en la pubertad, eso por una carencia de desarrollo mental del individuo que le va a generar una discapacidad permanente a lo largo de toda su vida. E insisto, se consigue o se produce por ingestas no demasiado elevadas de alcohol durante el embarazo. Otros agentes son los infecciosos, son muy conocidos, pero la toxoplasmosis, la rubeola, las cataratas, como ven en esta imagen, las cataratas congénitas que produce la rubeola, el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, la sífilis y aquí vuelvo a recordar el virus del Zika que produce una microcefalia, un desarrollo del sistema nervioso central muy reducido y funcionalmente pues muy alterado. Finalmente, y ya para concluir este espacio, digamos que hay una serie de elementos externos que se propagan, no se ven pero están ahí, se pueden detectar, que son las radiaciones. El ejemplo más claro es la central de Chernobyl, en Rusia, cuando se produjo un accidente nuclear y toda la zona quedó contaminada por isótopos radiactivos. En ese área, y en un área más grande de la sospechada inicialmente, se habían producido una gran cantidad de malformaciones congénitas porque el código genético se había afectado por la radiación ionizante. Es por este mismo motivo por el que los rayos X son radiaciones ionizantes, se trata de evitar siempre que se puede la irradiación de la pelvis o del abdomen de una mujer embarazada, aunque sea por motivos médicos. Y bien, con esto concluimos simplemente que seguimos con la idea de que el agente externo, el entorno, es capaz de alterar el desarrollo y eso es algo que hay que tener en cuenta. Aunque en la mayor parte de las ocasiones el desarrollo es capaz de continuar a término felizmente. Muchas gracias.